Porque a veces se dice, no, es que la filosofía te enseña a cuestionar las cosas. Bueno, la ciencia también te enseña a cuestionar las cosas, la tecnología también te enseña a cuestionar cosas, ¿no? O sea, no es algo propio de la filosofía. E incluso muchas veces se te dice que la ciencia es lo único que confiere conocimiento de las cosas, lo único que realmente te puede aportar un conocimiento de las cosas. Esta postura es insostenible. Al menos de forma potencial, repito, de forma potencial, pero podemos decir que la ciencia no es el único mejor conocimiento de todo. Muchos científicos incluso te negarán, si son cientificistas fuertes, te negarán que tengan alguna relación con la filosofía, y que ellos cuando estudian algo, por ejemplo, la fotosíntesis de una planta, no te dirán que ahí no están haciendo nada de filosofía ni tienen en consideración ningún razonamiento filosófico, y es verdad. Pero lo que no saben es que justamente por estudiar la clorofila que hay en una hoja, en una planta o lo que sea, ya están asumiendo que eso es real. Y eso es un compromiso filosófico, ¿no? Y incluso que es material. Y eso también es compromiso filosófico. Y si lo estudian con honradez, están asumiendo también esa asunción filosófica en su investigación. Los objetivos de la investigación científica tienen que ser sobre todo de descubrimiento, de exploración. Es decir, los científicos básicos no intentan cambiar el mundo, o no al menos directamente. Lo que intentan hacer es aprender cosas de la realidad. Pues sí, las ciencias buscan la verdad total y absoluta. No, las teorías son más verosímiles que otras, solo las hipótesis concretas pueden ser más verdades aproximadas o parciales que otras, ¿no? O falsas o tal, ¿no? Pues, en general, desconfiéis de cualquier persona que en cualquier área hable de una teoría del todo o investigue en una presunta teoría del todo. Y hablo desde la física a la psicología, pasando por la biología y por lo que sea. La mayoría de presuntas tecnologías asentadas en el psicoanálisis no tiene evidencia de efectividad. El conductismo, efectivamente, es psicología científica, ¿no? Pues eso, cognitivo-conductismo, programas psicobiológicos y evolucionistas, pues a veces son contrarios entre sí y tampoco pasa nada, y muchas veces son complementarios y trabajan en niveles distintos de un mismo dominio, y ya está. ¿Y cómo definimos el psicoanálisis lacaniano? Porque tenemos que definirlo de alguna manera, si no, ¿cómo lo vamos a criticar, no? Esto además es bastante difícil para quien lo quiera criticar, porque como es tan esquivo y ni siquiera se ubica como una filosofía definida, ¿no? Pues es muy difícil dar cuenta de él, ¿no? Porque casi cada lacaniano te da una definición distinta. Hola a todos, soy Óscar Teixidó y mi curso sobre filosofía de la ciencia y de la psicología ya está disponible en la web de Engrama. Pues muy buenas y bienvenidas a un nuevo episodio de Engrama. Hoy estamos con Óscar. Como solemos hacer en todos los vídeos, nos gustaría que te introdujeras tú quién eres y demás, porque acabamos de grabar un curso contigo, entonces te cedo la presentación, que le cuentes a la audiencia quién eres y qué es lo que hemos estado haciendo. Pues muy bien. Buenas a todos. Soy Óscar Teixidó. Yo estudié tecnología de alimentos, luego me especialicé en un máster de protección integrada de cultivos. Y también, por mi parte, siempre he sido autodidacta en temas de filosofía, y de hecho tengo un curso también hecho en filosofía científica por la Universidad Nacional de La Plata, y siempre me ha interesado y he publicado al respecto de estos temas. Entonces sí, efectivamente hemos hecho un curso donde intento un poco explicar, no tampoco de una forma muy divulgativa, pero sí de la forma más didáctica posible, pues una introducción muy general a todos estos temas de filosofía de la ciencia y específicamente de filosofía de la psicología, ¿no? Que podríamos ubicarlo pues como un tipo de filosofía de la ciencia, ¿no? Si entendemos la psicología como ciencia. Y bueno, pues eso, he intentado explicar las nociones más básicas de cada una de las áreas y de algunos problemas más importantes tanto de filosofía de la ciencia como filosofía de la psicología, que creo que pueden ser útiles para el psicólogo e incluso para el no psicólogo, e incluso si no son útiles, creo que pueden ser valiosas e interesantes de conocer. Bueno, pues en este episodio vamos a hacer una introducción a lo que es el curso para que luego la gente pueda completar la formación con este curso. Y pues me gustaría que el primer tema que tocáramos es qué es la filosofía de la ciencia o la filosofía científica. Bueno, pues aquí quizás sí que cabría hacer la primera distinción, ¿no? Porque parece que sean sinónimos, ¿no? Porque ciencia, científica, pero realmente son dos cosas bastante distintas. Digamos que la filosofía de la ciencia es, digamos, una forma de aplicar la filosofía a entender las asunciones más generales, es decir, de tipo filosófico que hay presentes en la actividad científica. Y no solo a un nivel teórico, sino a veces también a un nivel estructural e institucional, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay muchas filosofías de la ciencia, ¿no? Incluso de la tecnología. Pero claro, esto se puede encarar de una forma u otra, porque no hay un solo tipo de filosofías ni una forma de hacer filosofía, ¿no? Y aquí es donde viene lo otro, que es que la filosofía científica no es filosofía de la ciencia, es, digamos, un marco general de trabajo donde se intenta hacer filosofía informada científicamente, ¿no? Es decir, filosofar en cualquier tipo de área, ¿no? La filosofía se puede entender que clásicamente se constituye de áreas como la lógica, la semántica, la ontología o
metafísica, ¿no? La epistemología o teoría del conocimiento, la metodología, la axiología o teoría de valores y la ética y la estética. Pues todas estas áreas, desde la lógica a la estética, pues simplemente es pensarlas como áreas muy generales, de problemas muy generales, pero que se pueden intentar dar soluciones, aunque sean tentativas y provisorias, de la mano pues, de argumentos lógicos, racionales y en base a datos indirectos de las ciencias. Y esa especie de continuidad, aun aceptando las diferencias entre filosofía y ciencia, pues esa especie de relación continua, es lo que se llamaría desde la perspectiva de la filosofía, que se ve nutrida por las ciencias, ¿no? Nutrida por ellas, pues filosofía científica, que simplemente es una abreviatura de filosofía científicamente informada y por lo tanto también tiene que ser clara e incluso a veces si hace falta utilizar herramientas pues, de tipo lógico-matemático, ¿no? Que es algo que tampoco está reñido con la filosofía, aunque a veces se crea que sí, en absoluto, ¿no? Entonces, claro, tenemos el caso de que pueden haber filosofías de las ciencias que sí, intenten trazar los supuestos generales de la actividad científica y tal, y esa filosofía de la ciencia, pero como no parte de una filosofía científicamente informada, irónicamente es una filosofía de la ciencia científicamente desinformada. Entonces puede generar, digamos, análisis de las respectivas ciencias y tecnologías pues, que sean bastante parciales y sesgados o incluso, pues eso, ¿no? Que son hueros, que no se corresponden realmente con lo que se hace en la actividad científica real, ¿no? Entonces, si queremos hacer una buena filosofía de la ciencia y compartimos pues, que una filosofía general tiene que estar bien nutrida científicamente, pues entonces una filosofía de la ciencia se puede hacer de forma filosóficamente bien informada por la ciencia o no. Y yo obviamente intento que se haga una filosofía científica y una filosofía de la ciencia que se pueda desligar de ella, ¿no? Pero hay muchas más aplicaciones de la filosofía y la filosofía científicamente informada aparte de la filosofía de la ciencia. Es decir, el objetivo de la filosofía científica no es hacer una filosofía de la ciencia, puede ser una de sus metas y de sus aplicaciones, pero como digo, hay muchísimas áreas de estudio y se puede hacer también filosofía ética que esté científicamente informada por las ciencias sociales y biosociales. Se puede hacer también filosofía lógica que también esté informada pues, de los avances lógicos, matemáticos y semánticos relevantes. Es decir, es una forma general de abordar toda la filosofía. La filosofía científica es un modo muy general de abordar el filosofar, que yo considero además pues, que es bastante razonable y que es difícil discutirlo, aunque haya quizás gente que diga que no, que quiere acercar la filosofía más a la literatura o a la poesía. Yo creo que la filosofía entendida como disciplina, y además como clásicamente se ha solido entender desde los tiempos de Aristóteles, pues tiene que ser una disciplina en contacto pues, con los saberes especializados de su tiempo. Y esto es importante, de su tiempo. No hace falta decir que la filosofía empezara hace 2 siglos con la revolución científica moderna, ¿no? Eso no tendría ningún sentido. Pero sí decir pues, que con las ciencias o protociencias o protodisciplinas de su tiempo, tiene que haber un contacto siempre de los saberes más generales con los más especializados. Bueno, ya has hablado de diferentes aplicaciones y demás, y ahora quiero preguntarte también por la filosofía para la actividad científica. Bueno, pues claro, ya lo hemos visto desde el prisma de la filosofía, o sea, de la ciencia desde la filosofía, pues ahora esto sería como la filosofía desde la ciencia, ¿no? Pues, sí, efectivamente, la filosofía no solo se puede enriquecer nutriéndose de la ciencia, sino que también la ciencia puede nutrirse a partir de la filosofía, ¿no? Porque muchos científicos quizás no acaban de ser del todo conscientes, pero incluso yo mismo, cuando estoy haciendo, no solo durante el grado, sino cuando he estado trabajando o en prácticas o en laboratorios haciendo investigación, entonces sobre temas que parecen tan distintos a la filosofía como es, pues yo qué sé, temas de ciencia alimentaria, temas de protección de cultivos, ¿no? Y de biotecnología vegetal o patología vegetal, siempre estamos asumiendo una serie de supuestos filosóficos. Siempre, cualquier actividad científica asume, por ejemplo, aunque sea de forma muy vaga y mínima, y aun si el investigador es un antirrealista o incluso dice ser inmaterialista y religioso, en el fondo está asumiendo métodos escrutables, que no son por fe, sino justificados racionalmente. Está asumiendo que hay una realidad, que hay algunos objetos que tienen cierta independencia al menos, como mínimo asume eso, que tienen cierta independencia de lo que cada uno piense y que en buena medida nos preexisten, ¿no? Que no es que empezaran a existir con nosotros observando las cosas, ¿no? Sino que nos precedían algunos por miles y otros por millones y miles de millones de años, ¿no? También asumimos que las cosas son materiales, o si no queremos comprometernos con algo muy específico de materia y material, pues que al menos son, digamos, naturales, ¿no? Que no hayan cosas sociales y biosociales, obviamente, ¿no? Pero que se incluirán en una noción amplia de natural, como que no hay nada sobrenatural, ¿no? Que no hay nada, digamos, extradimensional, sino que todo con o sin nosotros en el mundo, todo pues tiene una autonomía y unas dinámicas propias y que nosotros podemos investigar y descubrir, pero incluso si no estuviéramos, pues eso seguiría ahí, ¿no? Entonces, pues hay esas asunciones, ¿no? Naturalistas, racionalistas y también pues de valores, ¿no? Porque con una investigación científica se puede discutir si sus procedimientos tienen una ideología o unos valores políticos externos o no. Yo
creo que si está bien hecha carece de ellos, pero sí que es verdad que necesariamente un procedimiento científico tiene unos endovalores, es decir, sí que tiene valores, pero no políticos impuestos si está bien hecha, sino unos valores propios de los propios científicos, pues de búsqueda de la verdad, de honradez, ¿no? Honestidad intelectual, de sinceridad, de comunismo epistémico, ¿no? Que esto ha sido señalado por otros autores y sí podemos ver que a lo mejor algunas de esas cosas son un poco ideales y no siempre se cumplen, obviamente, hay fraudes científicos, etcétera, etcétera, pero sí precisamente hay fraudes porque estos valores los consideramos virtudes y detectamos o intentamos ver cuándo se cumplen y cuándo se incumplen, ¿no? Entonces, todo esto son asunciones muy generales, ¿no? Sobre valores de cosas, sobre virtudes, sobre principios ontológicos y metafísicos de la realidad, ¿no? Sobre nuestras formas de conocer. Todo esto son asunciones filosóficas, ¿no? Son asunciones epistemológicas, ontológicas y morales, digamos, que están en la investigación científica. Entonces, pues la ciencia también se nutre de la filosofía. Y cuanto mejor se nutre de una mejor filosofía, ¿no? Que a su vez también tiene que estar informada científicamente, pues mejor. Entonces, contrario a lo que pueda parecer, no es que se genere un círculo vicioso, sino que es todo lo contrario, se genera una espiral, ¿no? Un círculo virtuoso, ¿no? Una espiral donde quizás no hay un principio ni un fin de retroalimentación, no podemos decir que la ciencia sea hija de la filosofía o que la filosofía sea madre de la ciencia, porque son madres e hijas a su vez una de la otra, ¿no? Porque la filosofía se retroalimenta si está bien hecha con la ciencia y las ciencias con la filosofía. Entonces, bueno, este marco en general se puede llamar naturalismo epistemológico en el sentido naturalista de eso, ¿no? De intentar justificar las cosas más generales con conocimientos positivos y tal, ¿no? Y ver una continuidad entre ciencias y filosofía. Y creo que es el marco metafilosófico, ¿no? De la forma de ver la filosofía y sus relaciones, ¿no? De filosofar sobre la filosofía. Me parece que es la mejor forma de encarar todo esto. Bueno, además de filosofía, en este curso hemos hablado de psicología también y me gustaría ahora que nos contaras qué es la psicología científica, si existe un método científico en psicología o, bueno, prefiero que desarrolles tú. Sí, bueno, es que claro, después de toda esta generalidad decimos, vale, pues qué pasa en una ciencia, una presunta ciencia concreta como sería la psicología, ¿no? Porque hay también mucha gente que dice, no, la psicología no es una ciencia o esto es charlatanería pura, ¿no? Y ahí es porque realmente se están confundiendo muchas categorías y bueno, sí, primero quizás sería conveniente hablar de si hay un método científico, porque muchas personas asocian a la ciencia y lo científico pues que se use el método científico, pero claro, cuando intentamos revisar qué es el método científico siempre vemos que hay excepciones, contraejemplos, que si nos restringimos demasiado dejamos cosas que son claramente ciencia fuera de ese presunto método científico. Entonces al final acabamos viendo que a menos que hagamos una frontera un poco arbitraria y digamos, bueno, pues estos son los métodos científicos, pues no hay algo así dicho como el método científico, ¿no? Lo que hay quizás es un método muy racional general, ¿no? Pues de tener problemas, plantear soluciones e hipótesis, cotejar la bibliografía, ¿no? Que tenemos presente, establecer algunas consecuencias de esas hipótesis, ¿no? Contrastarlas de algún modo, ¿no? Esas consecuencias deductivas de nuestras hipótesis, y una vez se cumplen o no, pues concluir unas cosas y esto es que se incorpora a nuestro corpus de conocimiento que tarde o temprano generará nuevos problemas y se reiniciará, digamos, esta rueda. Pero claro, esto es muy general, esto no solo lo cumple la ciencia, lo cumple la filosofía, lo cumple la tecnología, incluso lo cumplen muchas artes, ¿no? Incluso en nuestro día a día muchas veces hacemos cosas similares. Entonces, claro, eso llamarle método científico, quizá un método racional general. Pero sí que podemos hablar de métodos científicos particulares que asumen esta estrategia general, pero digamos, toman herramientas más específicas, no estadísticas, de modelaje, tal, estudios de campo en general, ¿no? Y en ese sentido sí que podemos hablar pues, de una pluralidad de métodos científicos, no uno, sino varios. Ahora, ¿es ciencia lo que utiliza no el método, sino los métodos científicos? Bueno, sería una respuesta un poco más completa, pero también sería erróneo, porque una ciencia es una actividad social, digamos, muy compleja, que no solo involucra variables metodológicas y de procedimiento, ¿no? Como los métodos científicos, que obviamente tienen o pueden estar fuertemente presentes, pero también involucra cosas pues, como una comunidad profesional de investigadores que estén adecuadamente formados, de una forma que no sea arbitraria, que involucra un dominio de estudio que no sea sobrenatural, ¿no? Y que esté más o menos definido, o que si es, digamos, conceptual, ¿no? Formal, digamos, pues es porque se estudia bajo unas reglas como los matemáticos o los lógicos, ¿no? Que se tiene que hacer en una institución donde hay pues, garantizado una revisión por pares de los trabajos que se hacen, ¿no? Y que se revisan mutuamente, que hay una sociedad que tolera o incluso puede llegar a fomentar la actividad científica, que hay el uso pues, también de herramientas formales, lógicas, matemáticas, un uso del lenguaje claro, ¿no? Que no se caiga en imprecisiones muy extremas, siempre puede haber un mínimo de vaguedad, pero intentando minimizarlo. Se usan las expresiones adecuadamente, no de forma arbitraria o tal, o al menos se intenta evitar eso.
no se tolera tampoco la contradicción, aunque obviamente que va a surgir la contradicción con nuevas teorías, nuevos avances, nuevos datos, pero la contradicción es necesaria, pero no es algo deseable. Entonces, aunque sea necesaria, lo que queremos es siempre intentar resolverla, ¿no? Al contrario de estas filosofías quizás más dialécticas o más tal o absurdistas, ¿no? Que dicen que, bueno, pues que hay que ir en muchas contradicciones y ya está, ¿no? Que quizás esto sirve para la vida diaria, pero no para una actividad disciplinar. Entonces, una ciencia pues, se caracteriza por todos estos rasgos, no simplemente por el uso de métodos científicos, también utiliza instrumentos que estén calibrados, ¿no? Que no sean algo también arbitrario, como a lo mejor a veces se hace en disciplinas, ¿no? Pues como, por ejemplo, yo qué sé, pues podría ser con el tema del tarot, ¿no? Que hay, pues sí, cartas y tal, y eso se puede considerar un instrumento, sí, pero ¿qué arbitraje tiene eso, ¿no? ¿Cómo se calibra eso? ¿No? No tiene ningún sentido, no hay nada estandarizado ahí, ni ninguna cosa, ¿no? Entonces también utiliza instrumentos escrutables y bueno, pues y además tiene problemas, digamos, y esto es importante, las ciencias más básicas tienen problemas que no son o no tienen por qué ser prácticos, ¿no? De tipo, pues hacer esto para conseguir pues, mayor bienestar o que me salga bien esto, sino que es en plan, suele ser por mero conocer, que a lo mejor a veces también es para conocer y luego hacer algo, ¿no? Entonces quizás hablamos de ciencia aplicada, pero muchas veces, como es el caso de la física teórica o la biología, ¿no? Muchas veces o la química o tal, incluso la psicología básica, muchas veces también lo que se quiere es pues, entender que pasa en un dominio de estudio. No decir, bueno, pues quiero hacer esto para solucionar un problema. Pues sí, claro que también, pero eso es más tecnológico, quizás, que no científico, no científico básico. Así que creo que son todos estos rasgos los que sirven para identificar, ¿no? Como indicadores, porque a lo mejor puede haber alguna disciplina que sea científica y a lo mejor no tengan unos supuestos filosóficos muy definidos, materialistas, naturalistas, pues puede ser, ¿no? O alguna otra que a lo mejor no utilice herramientas formales, ¿vale? Pero, digamos, todos juntos, en gran medida, ¿no? Digamos que son unos indicadores para decir, bueno, pues esto parece que estamos delante de una ciencia, ¿no? Que está bien constituida, que a lo mejor podrá ser más óptima, ¿no? Pero, o a lo mejor para decir, pues esto no es ciencia, o esto es una protociencia, ¿no? O etcétera, etcétera, ¿no? Que hay varias clasificaciones y distinciones ahí. Y también esto luego nos sirve pues, para hablar de temas de pseudociencias y tal. Bueno, has mencionado la palabra dominios y yo te quiero preguntar también por realmente cuál es el objeto de estudio de la psicología o si se puede hablar de objeto de estudio. Claro, como he dicho, se tendría que hablar más que nada de un dominio de estudio porque esto de objeto de estudio realmente es un poco pues, centrarse en la idea esta de los modelos y los esquemas objeto, ¿no? Que utilizamos para modelar algo y trabajar sobre ello, pero realmente es que también pueden haber modelaje de muchas cosas que no solo sean objetos y en general, pues, ya no solo hablando de contrastaciones empíricas con modelos, sino de las teorías generales y una disciplina en general, pues siempre interviene ahí, se refieren siempre a las teorías y disciplinas generales a más cosas que simplemente un objeto, ¿no? O una serie de objetos, se refieren a procesos, a propiedades, a objetos. Entonces, no es algo puramente terminológico decir, sustituir la expresión objeto de estudio, que muchas veces nos lleva a discusiones ya callejones sin salida, por dominio de estudio, ¿no? Que es como una pluralidad de cosas que nosotros podemos trabajar. En ese sentido, la psicología no tiene un objeto de estudio, tiene un dominio de estudio, pero es que la física y la química y la biología y tal, pues también tienen un dominio de estudio. Y simplemente, bueno, que antes quizás me lo he dejado, que he hablado de la ciencia y tal, y la psicología como ciencia, pues efectivamente cumple con muchos de los requisitos anteriores y entre ellos justamente tener un dominio de estudio más o menos acotado, ¿no? Que podríamos quizás entender como el dominio pues, de conductas y cogniciones en un sentido, digamos, moderado, porque es verdad que si un conductista entiende por conducta pues, algo muy amplio, ¿no? Pues a lo mejor ya está hablando de cognición y a la inversa, ¿no? Pero si entendemos en nociones moderadas, que además creo que es lo mejor para entenderse unos con otros, pues podemos decir que la psicología es una disciplina que estudia pues eso, conductas y cogniciones, ¿no? Y ese sería su dominio, ¿no? No sería solo un objeto, sino que serían dos, entre comillas, y no son dos objetos realmente porque conductas y cogniciones realmente son procesos, es decir, eventos concatenados en serie. Un objeto no puede generar un proceso, aunque sea ni siquiera algo causal, por ejemplo, pues eso, no es un cuchillo el que corta, ¿no? Sino el acuchillamiento, es un evento conectado a otro evento, no simplemente un objeto, ¿no? Entonces, conductas y cogniciones no son objetos, son procesos y son parte del dominio que además también puede ser más amplio, ¿no? Porque también está la psicobiología y los programas más pues, de psicología evolucionista, ¿no? Que sean legítimos, pues también hay más cosas, pero principalmente el dominio podemos decir que es de conductas y cogniciones en psicología, ¿no? Bueno, has ido mencionando ahora conductas, cogniciones, psicología evolutiva, biología, y pues ya vamos a introducir entonces lo que es el tema de las perspectivas que hay en psicología y a llegar a una definición de lo que podría ser la psicología pues desde tu perspectiva.
Sí, pues principalmente sería eso. Pueden haber muchas otras más cosas, pero principalmente serían las teorías que pues, seguramente la mayoría que nos estén viendo ya conocerán, pues del conductismo, del cognitivismo, que tampoco no son, digamos, algo unificado y homogéneo, sino que dentro de ellos hay muchas cosas, ¿no? En el conductismo está el conductismo radical, el clásico, el interconductismo, incluso varios más, y dentro del cognitivismo pues ahí está el conexionismo, que a veces, bueno, se discute si es cognitivismo también tal, el cognitivismo computacionista, ¿no? Bueno, y muchos otros temas también son la voz con la lingüística, la psicolingüística y muchas otras áreas, ¿no? Pero bueno, podemos decir que son familias de teorías que, aunque si no son extremadamente cohesionadas, pues digamos, sí que tienen, digamos, unos rasgos bastante comunes, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y luego podemos hablar quizás de algunos conjuntos de programas de investigación que no están tan unificados, por así decirlo, que el otro tampoco no es que lo esté demasiado, pero que ni siquiera, digamos, hay una gran identidad o convergencia entre ellos, como serían los programas de investigación en psicobiología, ¿no? O en psicología evolucionista y que no evolutiva, que es la psicología del desarrollo. Eso es un área de estudio, ¿no? Y bueno, y eso, y simplemente pues hay muchas áreas de estudio también, ya que lo hemos dicho en psicología, y a veces se pueden abordar desde el conductismo, a veces desde el cognitivismo, y a veces a lo mejor el conductismo pues tiene más potencia en una área, lo cual no significa que no pueda también trabajar el cognitivismo en esa área, y a la inversa, ¿no? Y simplemente se trata pues eso, de establecer una dinámica que más que busque quemar puentes, sino que busque pues, complementarse, y cuando no se pueda complementar, pues que sí, que haya digamos, una sana competición entre programas de investigación rivales, ¿no? En ese sentido, pues vuelvo a repetir que deberíamos definir la psicología pues, como aquella disciplina, si queremos centrar la definición en el dominio de estudio, pues aquella disciplina que está científicamente hecha, ¿no? Que cumple con esos requisitos que hemos mencionado antes de forma mayoritaria y que trabaja pues eso, sobre conductas y cogniciones desde distintos tipos de sistemas teóricos, pero que pongan énfasis en un lado o en el otro, porque intentan investigar esto entre otras cosas, pero sobre todo esto, ¿no? Sería en general. Y si a esto le queremos llamar muy abstractamente comportamiento, que entonces veríamos que no es análogo a conducta, sino que involucra conducta y cognición, podemos decir que es la ciencia del comportamiento, pero siempre especificando que hablamos de conductas y cogniciones, no solo de una cosa y de la otra, ¿no? Sino pues como hablamos también del comportamiento o de la actividad, ¿no? de los átomos en la física y de investigar en eso, ¿no? Pues, o de las fuerzas mecánicas y tal, ¿no? En mecánica newtoniana, en física también, pues aquí pues de la actividad de los sujetos y los organismos, sobre todo especialmente, aunque tampoco exclusivamente, pero especialmente los seres humanos, ¿no? En psicología pues ya está. Pero especificando siempre eso, ¿no? Que hay conductas y cogniciones, que no simplemente conducta o simplemente cognición o simplemente influencias evolutivas o simplemente biología en el cerebro. No, es todo eso y más. Bueno, y hablando de conceptos, hay uno que en psicología se utiliza mucho para definir muchas cosas, que es el concepto de mente, y sí que nos gustaría que lo desarrollaras un poquito más. Sí, efectivamente. Muchas veces, de hecho, también se ha dicho que la psicología es el estudio de la mente. Y realmente no está eso desencaminado. Lo que quizás es más específico, como antes con lo del comportamiento y tal, pues hablar pues, de conductas y condiciones, ¿no? Pues sí que, si se especifica bien, se podría hablar de mente, porque pese a que quizás haya gente que diga que no, que es que esto es dualista, ¿no? Esto es de otro tiempo, ¿no? Donde se hablaba de alma, espíritu y tal, realmente mente no tiene por qué, a ver, ningún término tiene por qué tener una definición esencial, por así decirlo, pero mente no tiene por qué cargar con unos componentes tan místicos o religiosos como alma, espíritu y tal, incluso si se puede emparentar con alguna de estas nociones, ¿no? Por hacer referencia generalmente a algo intraorganismo, ¿no? Pero no tiene por qué hacer referencia a nada de eso. Podemos adoptar posturas materialistas y naturalistas sobre qué es lo mental, ¿no? Qué es la mente. Por mucho que a veces se diga que no, sí que podemos decir, por ejemplo, que la mente es idéntica, por resumir mucho, idéntica pues, a unos procesos que son cerebrales, especialmente cerebrales, pero no solo cerebrales, para evitar también el cerebrocentrismo. Podemos decir que son cerebrales, endocrinos, sensoriales, incluso conductuales, ¿no? Es decir, que podemos llegar a involucrar, ¿no? De la misma forma que cuando decimos que el estómago digiere y no separamos la digestión del propio estómago y tal, ¿no? Pues eso sería un dualismo. Pues aquí igual, ¿no? El dualismo sería separar los procesos cerebrales del propio cerebro. Lo que estamos diciendo es que los procesos mentales son esos procesos cerebrales del cerebro. Y no solo del cerebro, sino también como no solo hablamos del estómago, sino también de la boca, faringe, tal, ¿no? Intestino grueso, delgado, ano, pues igualmente con, digamos, los procesos cerebrales, ¿no? Y un proceso digestivo involucra muchos de estos, pues que también hay sistemas endocrinos involucrados, sensoriales, efectores, motores, ¿no? Entonces todo eso es un proceso
pues eso que podríamos llamar mental. Y es todo material, porque el proceso endocrino, hormonal, el proceso cerebral neurológico, el proceso conductual es todo algo material, ¿no? Y además no se cae en ningún cerebrocentrismo, ¿no? Entonces yo creo que todos podríamos estar de acuerdo en esto, el conductista también puede estar de acuerdo en esto, ¿no? Los cognitivistas especialmente y los psicobiólogos, y ya está, o sea, todos contentos con esta definición de mente. Entonces yo creo que de las alternativas que hay es de las mejores e incluso puede converger con otras alternativas como el funcionalismo, ¿no? Que también pone énfasis en las funciones y también la analogía esta de la digestión y tal. Eso también lo compra el funcionalismo, quizás no poniendo tanto énfasis en el sustrato, ¿no? De las neuronas y tal, pero pueden llegar a converger hasta cierto punto, cosa que también explicamos en el curso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es de lo mejor que disponemos esto en general. Y además esta identidad no es un reduccionismo fisicalista, quizás es un reduccionismo materialista, como cualquier ciencia se precie, pero digamos que no es un reduccionismo fisicalista porque no tienes por qué identificar un estado mental, que repito, es una identificación, no es una causa o que una cosa causa la otra, no, es que son lo mismo. No tienes por qué identificarlo con un proceso físico, sino que es un proceso, en este caso, pues eso, neurobiológico, endocrino, y a la suma de todo eso es lo que llamamos un proceso mental que podemos calificar también como psicológico, ¿no? Que es algo material y que se asienta en la biología, pero no se reduce a la biología, ¿no? Y no es porque involucre, digamos, un aspecto material o animista, ¿no? Así inmutable, no, sino porque involucra una sucesión de interacciones entre distintos sistemas y diversos procesos, todos ellos materiales, pero eso, en interacción mutua, ¿no? Y eso es lo que podemos identificar como un proceso, que suena así un poco en abstracto, pues como un proceso mental y es completamente material. Bueno, hemos hablado de dominios, de objetos de estudio, de filosofía, de psicología, y yo creo que con todo esto podemos llegar a si realmente existe la posibilidad de generar una teoría general de la psicología que agrupe todo. Bueno, a ver, entre los requisitos, bueno, condiciones que puse antes para hablar de demarcación de ciencia y no ciencia, una de las cosas que he mencionado es pues eso, que ofrece conocimientos y tal, y estos conocimientos que son aproximadamente verdaderos suelen estar, digamos, construidos teóricamente, es decir, en un sistema hipotético deductivo, de hipótesis conectadas deductivamente, ¿no? Entonces, claro, toda teoría, por pequeña que sea, es una serie de supuestos, ¿no? De axiomas y consecuencias deducidas, que además esos axiomas no tienen por qué ser inmutables, son hipótesis y por lo tanto son revisables. El conductismo y el cognitivismo se puede entender ya como sistemas teóricos. Ahora, cuando se habla de un sistema teórico general, de una teoría general, se habla de algo similar a lo que hay en biología con la teoría de la evolución, o más concretamente hablando con la teoría sintética evolutiva, ¿no? Que también tiene algunas diferencias y mejoras con respecto a la teoría darwiniana clásica, ¿no? O lo que había en física con la teoría newtoniana, ¿no? Que se creía en el siglo XIX que eso ya iba a acabar ya toda la física, que ya está todo inventado, ya qué más vamos a hacer, ¿no? Solo queda seguir aplicando esto en todos los problemas y ya está, ¿no? Y luego vino el electromagnetismo, ¿no? Y sus desarrollos, luego vino la relatividad especial y general, y luego vino la cuántica, y bueno, y pues ahora es lo que tenemos. Y de hecho también hay conflictos entre esas áreas, ¿no? Para que veamos que no solo en la psicología pueden haber conflictos y no tienen por qué ser tóxicos, sino que pueden ser sanos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que simplemente las teorías generales tienen que abarcar mucho de la disciplina, aunque quizás no la agoten toda, y eso no es algo que tengamos en psicología porque tenemos conductismo, cognitivismo, tal, ¿no? Y pueden haber enfrentamientos, como los hay ahora mismo en física teórica, pues que tampoco no es que tengamos dos grandes sistemas generales, como digamos que abarquen conductismo, cognitivismo desde perspectivas distintas, ¿no? Que sean la suma de ambas cosas, pero en dos perspectivas, en dos grandes teorías que tengamos que decidir entre ellas, ¿no? No existe algo como tal en psicología todavía. Pero como hemos dicho en las condiciones de demarcación ciencia y no ciencia, aunque eso suele caracterizar la ciencia, pues tampoco no tiene por qué ser un requisito indispensable, ¿no? Como hemos dicho, a veces pueden fallar algunos requisitos y no tiene por qué ya ser una pseudociencia, ¿no? A lo mejor es algo más básico, ¿no? Algo más joven, ¿no? Como puede ser el caso precisamente de la psicología. Pero bueno, entonces diríamos que hay una teoría general no es algo necesario, pero sí que es algo deseable. Es deseable. ¿Por qué es deseable tener una teoría general? Pues porque con ella podemos deducir consecuencias que quizás no esperábamos de una forma, digamos, más eficiente. También podemos ver no solo cosas positivas en ese sentido, sino negativas, pero que necesitamos, como saber identificar errores más fácilmente, ¿no? Tenemos articulado un sistema de comprensión, ¿no? Que nos permite pues, saber tanto nuestras mayores virtudes del sistema conceptual que manejamos como sus defectos. Y esto, de las mejores formas que se ha encontrado para captar errores y soluciones y tal, pues es, digamos, pues el entendimiento por explicación. Y una explicación no deja de ser una deducción, ¿no? En base a enunciados de ley, que son hipotéticos, y eso es lo que suelen hacer las teorías hipotético-deductivas, ¿no? Enunciados de ley y explicaciones de ese estilo. Y por eso las teorías
sobre todo si son generales, pues son bastante deseables. No son quizás necesarias, pero son muy deseables, ¿no? Y si ya tenemos, digamos, microteorías o teorías así para el conductismo y el cognitivismo, pues no tenemos por qué rechazar que a lo mejor algún día se pueda constituir una teoría general en psicología, ¿no? Porque no es necesario, ni tampoco es que sea urgente, pero bueno, pues puede ser deseable, ¿no? Plantear eso. Y además yo creo que estamos en el momento, pienso yo, quizás aquí deberían trabajar más este aspecto los sociólogos y los metacientíficos así más de historia de la ciencia y tal, ¿no? Y los metodólogos incluso, pero yo creo que estamos ante unas condiciones bastante favorables a que surjan, ¿no? Sin que yo me ponga aquí a predecir nada y hacer ningún futurismo, pero a lo mejor tenemos condiciones necesarias para que se pueda establecer alguna teoría general al respecto, porque creo que ya tenemos muchas cosas, ¿no?, hechas, tenemos grandes programas de investigación enfrentados pero más o menos articulados, ¿no? Tenemos también bastante evidencia empírica, aunque a veces hayan crisis de replicabilidad y algunas cosas así, pero tenemos también muchos datos, ¿no? Tenemos, digamos, también bastante presión sociopolítica en la parte tecnológica de la psicología, que antes se me olvidó decirlo, pero la psicología tiene una parte práctica y tecnológica, ¿no? Que tampoco se reduce, por cierto, a la clínica, pero aunque sea bastante importante, y hay mucha presión, ¿no?, social y política en temas, pues eso, de salud mental, ¿no?, de problemas psicológicos, que luego esto podemos entrar en detalle, que es eso de salud mental, si no, qué, pero creo que hay también motivación, digamos, externa para fomentar, ¿no?, esto, aunque sea luego algo más interno y de investigación teórica, ¿no? Pero yo creo que hay muchos de estos elementos, no para decir, pues a lo mejor ya disponemos de los recursos para que alguien quizás pueda idear una teoría general, que esto nunca es algo predecible, porque claro, es invención, ¿no? Esto es invención de una teoría y esto pues depende mucho de heurísticas, intuiciones, ¿no?, procesos que no son algorítmicos y que no se pueden llegar sí que se pueden estudiar, ¿no?, que es la invención, los mecanismos involucrados, pero justamente en psicología se puede investigar esto, pero no puedes investigar cómo esto se va a generar respecto a un campo concreto en el futuro, ¿no? O lo que sepamos por ahora. Yo creo que estamos en un momento favorable a eso. Bueno, una de tus especializaciones también es el tema de la ética y yo creo que podemos comentar también unas pinceladas de lo que es la ética, y has mencionado ahora también la tecnología, pues cómo afecta también la ética a la tecnología, qué papel tiene la ética dentro de la filosofía, de la psicología, etcétera. Si quieres darle unas pinceladas, adelante. Sí, bueno, como hemos dicho, la ética es una parte de la filosofía, ¿no? Y es una parte, digamos, práctica, porque la ética no intenta, digamos, explicar y hablar de investigar en cosas, pues sí, también lo hace, ¿no? Pues qué es el bien, qué es el mal, ¿no? O más concretamente hablando, si somos más materialistas, pues qué es un bien para cierto organismo de cierta especie o qué es un mal, ¿no? Pero lo hace siempre con un fin, incluso eso es más aplicado y siempre es un fin ulterior, que digamos son los sistemas normativos que comúnmente llamamos como morales, ¿no? Sistemas de normas para regir la conducta social en general, que sí que podemos hablar de conducta en general, ¿no? Entonces, esos sistemas de normas se pueden evaluar si son mejores o peores respecto a unos valores, ¿no?, que son de la axiología, de la teoría de valores, que se jerarquizan de cierta manera y vemos cómo esas normas se corresponden con esos valores jerarquizados que también se pueden justificar, ¿no? No hay nada aquí que se tome dogmáticamente o no necesariamente. Entonces, en ese sentido, la ética es una especie de metamoral porque evalúa respecto a sus valores y sus normas, pues las normas vigentes o posibles sistemas normativos que nosotros podamos idear, ¿no? O sea, que pueden ser sistemas históricamente ya dados o que existan en el presente o cosas que nosotros ideamos, ¿no? Y esto se puede evaluar a su vez, es una metamoral la ética. Entonces, claro, esto es fundamental, como hemos dicho, en ciencia, no tanto externamente, si se hace bien la ciencia, sino internamente para con los valores que hemos dicho de honestidad, verdad, tal, ¿no? Porque eso son, digamos, unos códigos morales, pero internos, endomorales, ¿no? Y se deben mantener para preservar la investigación científica, aunque sea aproximadamente. He hecho muchas pseudociencias para saberes y tal. No reúnen esto, o sea, no tienen, digamos, ¿no? Aun si lo dicen de palabra, no lo ejercitan, por así decirlo, ¿no? Y en cambio, ciencia sí que se tiene esto, que a veces son valores que se defienden intrínsecamente, pero también incluso son buenos medios para hacer una mejor investigación. Es decir, que de forma pragmática también se pueden justificar, no solo por aprecio intrínseco, que también, ¿no? Creo que la mayoría de personas apreciamos alguna noción mínima, pues, de verdad, ¿no? o de sinceridad, ¿no? Mínimamente. Y eso en la investigación científica pues es internamente necesario o altísimamente deseable que se tenga, ¿no? En una ciencia que no tenga de eso, pues no digo que ya sea directamente pseudociencia, pero de nuevo estamos ante algo que es bastante deseable, ¿no? Entonces, bueno,
La ética pues, se puede considerar una tecnología filosófica porque es algo práctico, ¿no? Tiene sus fines más prácticos. Dentro de la filosofía, pues una tecnología filosófica que está pues, en la ciencia. Entonces la ciencia también tiene aspectos tecnológicos, ¿no? Incluso la tecnología más general, ya sin entrar en filosofía, pues también tiene una base científica modernamente, ¿no? Y genera artefactos, y esos artefactos e instrumentos los utilizan los científicos. Es decir, que hay relaciones ya no solo entre ciencia y filosofía, que antes hablábamos de esa continuidad, sino entre ciencia, filosofía y tecnología, ¿no? Y por lo tanto las ciencias también pueden utilizar tecnologías, como hablamos antes, como en el caso de la psicología, pues las psicotecnologías o psicotécnicas, ¿no? Como las psicoterapias y tantas otras cosas, ¿no? Que hemos dicho que no solo se reduce a la clínica, pero que hay mucho más, pero que es eso, son dominios que relacionados pero deben separarse, ¿no? Tecnología y ciencia. Aunque no haya quizás una frontera nítida, como también pasa con ciencia y filosofía, ¿no? Porque preguntas como ¿qué es la vida? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Biología? ¿Filosofía de la biología? ¿No? Ontología sobre los sistemas biológicos, ¿no? Filosofía general, ¿qué es? No, claro, difícil decirlo, pero el caso es que una cosa es preguntarse por una concentración química de un compuesto y otra cosa es preguntarse por qué es una cosa, qué es una sustancia, ¿no? O qué es el espacio-tiempo, ¿no? O sea, vemos que, aunque no podamos trazar una línea, pues una cosa es la filosofía y otra cosa la ciencia, aunque se conecten, ¿no? Que no podamos trazar. Pues lo mismo pasa también con la tecnología. Entonces hay que establecer sus diferentes relaciones y claro, la ética en tecnología es aún más importante, si cabe, que en ciencias, porque allá no solo hablamos de unos valores internos, sino ahí ya sí de unos valores externos que se imponen políticamente y que deben imponerse, porque las tecnologías se utilizan socialmente, ¿no? Se utilizan socialmente y cuando los científicos utilizan tecnologías o diseñan tecnologías para sus experimentos, se ejercitan de tecnólogos. Y ahí también, pues, por ejemplo, si tuvieras que estudiar algo con datos en los que tienes que experimentar con seres humanos de alguna manera, no tiene por qué ser algo invasivo o algo tal, pero sabes que tienes que sacar datos de seres humanos, ¿no? Pues claro, eso puede hacerse bien, no siempre, y si no siempre pues se debe cuestionar, pero si se puede hacer bien, se puede hacer bien, o se puede hacer mal y muy mal, y eso no puede hacerse, ¿no? Entonces sí que tiene que haber, digamos, una censura política, ¿no? Hacia malas tecnologías, a diferencia de la ciencia, y por eso no conviene mezclar las cosas, ¿no? Y hablar de una tecnociencia. Quizás sí para hablar de una agrupación de disciplinas que son científicas y a veces tecnológicas, ¿vale? Como podría ser quizás la medicina o la biomedicina. Y además para hacer un poco de crítica, ¿no? De ligar demasiado las ciencias a lo práctico, ¿no? Y al sistema capitalista actual, pues ahí sí que se puede hablar de tecnociencia críticamente, pero no podemos tomarnos tan en serio eso como para confundir fronteras y decir que la ciencia es que se ha vuelto tecnología industrial al servicio del capital completamente, ¿no? Que no hay ciencia básica, porque entonces lo que estamos haciendo es que si tenemos que censurar y controlar democráticamente la tecnología, lo que se infiere de ahí y de que la ciencia sea tecnología es que la ciencia básica tenga que ser controlada democráticamente. Y eso, aunque suene bien que se controle democráticamente, en ciencia es un error, porque ahí la democracia, digamos, la máxima democracia que hay es la convergencia de los distintos científicos en sus consensos de argumentos y datos, pero ahí lo importante son los datos y los argumentos, no realmente el consenso democrático, ¿no? Entonces, que se censuren investigaciones que son para conocer cosas y explorar cosas del mundo, sea natural, social o biosocial, no tendría ningún sentido. Incluso si es un conocimiento que genera un caos social, ¿no? Siempre está bien que no se censure y más bien hacer que la gente pueda aceptar ese conocimiento, porque precisamente ese conocimiento, incluso si rompe una idea muy importante para la sociedad, justamente esto nos puede permitir saber cómo afrontarlo mejor, cómo adaptarnos mejor a nuestro medio, o sea que incluso prácticamente eso está bien hacerlo, ¿no? Entonces lo que hay que hablar es en todo caso de un control democrático, si tenemos una ideología de la que nadie escapa, una ideología digamos acorde, más impersonal, más transcultural y acorde con los derechos y deberes humanos, que creo que es lo mínimo que podemos pedir, ¿no? Una ética cosmopolita, pues intentaremos utilizar las tecnologías bien y mejor que otros sistemas éticos y morales, incluso pseudomorales, pues que sean más supremacistas, machistas, racistas, ¿no? En ese sentido, la tecnología, digamos que puede llegar a ser confeccionada y hecha de forma ideológica, pero la ciencia básica no. Hay científicos, obviamente, que están ideologizados y sesgados, pero digamos que eso, si se hacen los procedimientos bien, no llega a más. Y a veces se identifica y eso es un fraude científico, tal. Pero la tecnología, incluso si está bien hecha, pues puede servir para exterminar personas, como hemos visto, ¿no? Entonces eso, evidentemente, está mal y tiene que haber censura y control. Y cuando los científicos utilizan tecnología o la diseñan, también ejercen de tecnólogos, igual que el tecnólogo a veces también filosofa o ejerce de científico. Entonces se trata de ver sus distintas relaciones aunque a veces pueden ser un poco confusas, no mezclar temas para evitar pues, que podamos decir que hay que censurar
de investigación científica. En ese sentido, pues la ciencia no está ideologizada si se hace bien, pero la tecnología sí, por eso tenemos que manejarla con mejores ideologías. Ahora bien, ¿significa esto que todo esto que, claro, pues de aquí se infiere que no hay ciencia machista, pero tampoco hay, si está bien hecha, pero tampoco hay ciencia feminista o ciencia antirracista, ¿no? Pues significa esto que no debemos hacer nada respecto a las instituciones sociales actuales y su dominio pues, por hombres blancos o tal. No significa eso. Aquí estamos hablando de procedimientos y productos teóricos. Obviamente, institucionalmente, pues, si hay disparidad y es un valor social que no la haya, pues lo es, pues debemos trabajar para que haya más paridad, hombres y mujeres, para que las instituciones científicas pues, no sean racistas, incluyan todo tipo de etnias y culturas, ¿no? Pero eso ya, digamos, es un problema no tanto científico-teórico, que es lo que estaba yo mencionando ahora, de endomorales y procedimientos y tal, sino es un problema más social respecto a las instituciones científicas, pero es como otra capa de análisis. Entonces es importante ver que hay varias capas de análisis y enfoques y no debemos ir mezclándolos todos, ¿no? Porque luego caemos en graves problemas. Entonces se trata de ir diferenciando cosas. Y este tema de la ideología pues, es bastante importante por esto, ¿no? Por ver cómo se relaciona con la ética, lo moral, la tecnología, la ciencia y la filosofía. Bueno, ya otra de las cosas que comentamos es algo que está ahora en mucho auge, que es el tema de la pseudociencia. Hemos hablado de ciencia, pues creo que también es importante hablar de pseudociencia, paraciencia, y pues quiero que nos comentes también un poco esos términos que se utilizan y qué consecuencias tienen, vaya. Bueno, pues claro, hemos hablado de condiciones para indicar que algo es una disciplina científica y también puede pasar con eso mismo, pues lo contrario, ¿no? Pues cómo invertirlos y ver qué cosas pueden ser pseudociencia, ¿no? En el sentido de que una cosa no puede cumplir con estas condiciones que hemos hablado de cientificidad, ¿no? Pero no tiene por qué ser algo malo, porque, por ejemplo, el conocimiento ordinario pues es legítimo, ¿no? O sea, yo sé que soy hijo de mis padres y no tengo, digamos, un estudio, y se podría hacer realmente, ¿no? Pero, digamos, no es necesario. Y a lo mejor si cada uno empezara a hacer investigaciones científicas de cosas que considera muy cotidianas y que son verdades cotidianas, pues vería que realmente no son tan así o que son, ¿sabes? Es lo que tiene la ciencia, que es más minuciosa, ¿no? Pero bueno, eso no significa que la ciencia y la filosofía y la tecnología sean de los mejores conocimientos racionales que disponemos. No significa que sean lo único valioso, ¿no? Por eso hemos defendido ese naturalismo, digamos, moderado. No es un cientificismo fuerte ni un fundamentalismo científico, sino que es un cientificismo, digamos, moderado, donde la ciencia es de lo mejor, pero no lo único, ni siquiera entre los mejores conocimientos, digamos, que es el que tiene que necesariamente estar por encima, ¿no? Sino que hay una retroalimentación, como hemos hablado, ciencia, filosofía, tecnología, ¿no? Entonces puede haber muchos conocimientos que sean científicos y sean legítimos, aunque sean no tan precisos ni tan valiosos como la ciencia, porque también tenemos, y está bien, incluso son necesarios para nuestra existencia, ¿no? No vamos a estar haciendo estudio científico para ir al supermercado. Entonces, claro, se trata simplemente de nuevo, pues de hacer matices, distinciones y ser consecuentes con ellas. Pero claro, ¿qué pasa? Que no toda la gente piensa igual. Hay mucha gente que piensa que la ciencia pues eso está ideologizada, que es del demonio, que es terrible literalmente, o que es una religión, y incluso las tecnologías basadas en la ciencia, ¿no? Que no es ciencia, pero que es tecnología basada en la ciencia, como las vacunas, como la potabilización del agua incluso, o los aviones o tal, y dicen pues, que no se envenenan con las esteras químicas, ¿no? Que no se envenenan por el agua, que las vacunas, pues no, como se dicen a veces barbaridades que además son capacitistas, ¿no? Nos vuelven autistas, ¿no? Como si además eso fuera algo malo, ¿no? O que también se puede curar, ¿no? El autismo, no sé qué, o cosas de ese estilo, ¿no? Y que las vacunas están mal además porque también nos magnetizan y nos ponen en el chis, ¿no? Como hemos visto con el COVID, es una serie de burradas espectaculares, ¿no? Entonces, cuando pasa esto y se intenta hacer ver que estos son conocimientos, incluso conocimientos científicos, ¿no? Decimos que estamos ante una pseudociencia, porque es algo que intenta protegerse y defenderse como ciencia, pero no está cumpliendo con los requisitos que hemos dicho de cientificidad, y no es que sea un conocimiento valioso, pero quizás menor que el científico o el filosófico o el tecnológico, sino que es que además ni siquiera constituye un conocimiento muchas veces, aunque pueda encerrar alguna verdad parcial, como igual que las ciencias también tiene falsedades y equivocaciones, pues quizás también las pseudociencias tienen algunos aciertos, muchas veces triviales, pero están. Pero no son tan, digamos, no merecen tanto nuestra confianza racional precisamente por estar mal hechas, por estar sesgadas, por estar hechas de forma muy arbitraria, basarse muchas veces en prejuicios, en dogmas, en hipótesis sin contrastar o ya contrastadas y que son falsas, ¿no? Por estar desconectadas de otras disciplinas y conocimientos teóricos que ya tenemos sólidamente asentados. Cuando se reúnen todas estas condiciones, digamos, negativas respecto a las de la ciencia, pues digamos que y eso intenta ser una ciencia, digamos que eso es una pseudociencia, ¿no? Y lo mismo vale con la tecnología e incluso con la filosofía. Es decir, que también podemos hablar de que hay pseudotecnologías y pseudofilosofías, porque muchas veces se piensa que en filosofía, pues bueno, que cada uno puede decir lo suyo, ¿no? Y ya está, bueno, ya es mi filosofía, cada uno
tiene la suya, ¿no? Pues si hacemos una filosofía como disciplina que sea rigurosa y por lo tanto esté científicamente informada, pues efectivamente puede haber pseudofilosofía si es algo que se presenta como filosofía y no está bien hecho, es claro, es vago, es confuso y no se basa en las ciencias de su tiempo, que repito que es de su tiempo, no tiene por qué decirse que Aristóteles era un pseudofilósofo. Diríamos pues que era un buen filósofo porque ya ha quedado obsoleto, igual que los científicos del flogisto o el éter o los rayos calóricos no trabajan con algo real, pero no diríamos que son pseudocientíficos, sino científicos serios porque han quedado obsoletos, ¿no? Pero aquí se trataría de hacer lo mismo, ¿no? Pero cuando pasa esto de hacer pasar algo por lo que no es, pues es pseudociencia y pseudotecnología y tal. Pero ¿qué pasa entonces, ¿no? Alguien podría decir, si no se trata de emular o simular el conocimiento científico o filosófico tecnológico? ¿Qué pasa si se va incluso contra, ¿no? Se es anticientífico, ¿no? No es que lo veas como algo bueno y quieras fingir que es ciencia, sino que dices, no, es que yo voy contra la ciencia, voy contra la filosofía, voy contra la tecnología, ¿no? ¿Qué pasa cuando haces eso? No sería pseudociencia, ¿no? Pero está claro que es un mal saber, ¿no? Eso. Entonces se llama que se está haciendo pues, un parasaber, ¿no? Para ciencia, ¿no? Para filosofía, para tecnología. Cuando tú incluso no quieres simular algo, incluso vas en contra de ese algo, lo que sí que es un conocimiento establecido, pero precisamente por ir en contra de ese algo e intentar sustituirlo o incluso quedar por encima de él, digamos que estás penetrando en áreas de estudio que trabaja eso. Entonces, indirectamente, aunque no quieras simular que es una ciencia, sí que estás simulando que eres un conocimiento igual o incluso más potente que el científico o el tecnológico o el filosófico, que hemos quedado que son moderadamente, pero de lo mejor que tenemos, ¿no? Efectivamente, pues entonces podemos hablar de paraciencias, para tecnologías y para filosofías. Entonces hay cosas como, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? Que en psicología además tiene tanto, ¿no? Pero no en psicología científica, sino en psicología en general, porque se puede decir que el psicoanálisis freudiano pues sería una pseudociencia y una pseudotecnología, al menos en sus primeros años, que sí que intentaba que fuera una ciencia, luego ya no. Entonces podemos hablar de que a lo mejor era una paraciencia, ¿no? Y quizás una filosofía social mala y por lo tanto y muy mal hecha y por lo tanto ya no solo una mala filosofía, sino una pseudofilosofía social. Y eso pasa un poco actualmente con cosas como el lacanianismo, ¿no? Estos sucesores del psicoanálisis que intentan pues, hacer una especie de psicología literaria y medio filosófica, pero no, pero sí, pero a la vez no se queda ahí, porque entonces no habría ningún problema, no hay ningún problema en hacer literatura o arte, ¿no? Pues ya está. Pero el problema es que intentan sí decir que con esto abordan problemas sobre temas de género, sobre temas políticos y sociales importantes, ¿no? En ese sentido, pues podemos decir que el psicoanálisis lacaniano, pues es como mínimo una pseudofilosofía, y si no, pues también una parafilosofía. Estas clasificaciones nos sirven bien para abordar todas estas distinciones con cosas que son muy complejas o intrincadas como las distintas vertientes del psicoanálisis. Y no obstante podemos ver que realmente no tienen nada realmente muy serio o relevante, al menos al nivel epistémico de conocimientos, no habla a nivel artístico, antes que no hay películas y series hechas con conceptos psicoanalíticos pues que pueden ser muy divertidas e interesantes, pero también hay muchas basadas en temas de telequinesis y de ciencia ficción aquí y de magias, ¿no? Y tal, que también son apasionantes, pero no tienen ningún componente de conocimiento objetivo, ¿no? Y esto es de lo que estoy hablando. Bueno, ya hemos hablado de bastantes temas que tocamos y ampliamos en el curso, entonces ya para ir cerrando lo que es este episodio, sí que me gustaría que mencionaras algo de bibliografía, aunque sea simplemente los títulos de algunos de los libros que aparecen en el curso y que recomendarías a la gente para que se inicie en el estudio de todas estas cuestiones. Pues 2 o 3 libros un poco vale, pues para el público. Sí, mira, pues incluso lo voy a hacer según los temas que hemos ido abordando, ¿no? Pues sobre el de filosofía científicamente informada, quizás diría el de Scientific Philosophy, ¿no? De Gustavo Esteban Romero, que sí, que es un libro que está en inglés y además tiene bastantes matemáticas, es cierto, pero incluso si prescindimos de las matemáticas y leyendo el texto creo que se puede llegar a entender bien si se tiene un dominio mínimo del inglés, tampoco no hace falta algo muy complejo. Yo creo que está bastante bien ese libro y explica y explora todas estas cuestiones que he dicho de filosofía informada científicamente y esta perspectiva general de hacer desde la lógica a la estética de forma científica. Además, esto no lo he dicho antes, por hacer una estética científicamente informada, tampoco se trata de hacer una ciencia de la estética, sino hacer un análisis, ¿no? Pues de valores que una población considera de belleza, de tal y cual, y eso se puede analizar racionalmente, aunque nosotros tengamos esos valores, como también se puede analizar racionalmente y estudiar teóricamente pues, la psicología, aunque nosotros tengamos fenómenos y experiencias psicológicas, ¿no? O sea, no viene reñido, ¿no? Pues esa forma general de encarar la filosofía informada científicamente está muy bien en ese libro, muy bien explicado. Luego, respecto a la filosofía de la ciencia, pues recomendaría, aparte también consecuentemente del propio libro que yo estoy redactando al respecto, ¿no? También sobre todos estos temas y que el curso pues, también va bastante ligado a ello, pues también sugeriría, y que además saldrá pues, de aquí medio año, a finales de este año, también sugeriría el libro de Antonio Dieguez Lucena de la filosofía de la ciencia, que es un manual, pero
quizás más histórico en general, porque también habla de problemas, argumentos y que en general presenta, pues digamos, toda la historia de la filosofía de la ciencia clásica y presente y además de eso, pues problemas, argumentos y algunas soluciones a problemas como el de la demarcación, que además pues coinciden bastante con lo que yo también he expuesto ahora y que sirven para desarrollar bastante este tema. Y finalmente, sobre temas de filosofía de la psicología, pues recomendaría un libro que quizás puede ser en parte controvertido, pero me parece bien recomendar, que es el de Filosofía de la Psicología, de Mario Bunge y Rubén Ardila, que puede ser controversial porque es un libro que tiene muchos hombres de paja, pues a la postura conductista, a la postura cognitivista, sí, y pues también algunas imprecisiones respecto a algunas críticas del psicoanálisis, pero en general, y muchas otras críticas que hace sí que son certeras, pero en general en la parte, digamos, constructiva, ¿no? De proponer, pues eso, una teoría de la mente-identidad, ¿no? De proponer una psicobiología, digamos, que pueda compatibilizar muchos estudios conductistas y cognitivos y tal, pues creo que está bastante bien y articula esta visión de filosofía de la psicología bien sistemática, ¿no? En todas sus áreas, ejercida con rigor. Hay algo de matemáticas también, pero también son pocas, ¿no? Está traducido al castellano. Y, por supuesto, todos estos libros se pueden encontrar en Internet, en PDF, fácil en la red. Así que son accesibles y yo creo que están bastante bien. Así que, bueno, un poco así generalmente sugeriría estas referencias. Bueno, pues ya cerrando, sí que nos gustaría saber algo más de ti. Has mencionado que vas a sacar un libro y yo creo que a la gente quizá le puede interesar algo de ti a nivel de tu futuro, de si vas a seguir investigando en ciencia, formándote en filosofía y demás. Pues cuéntanos qué ideas tienes o ya para la gente pues que sepa por dónde seguirte, dónde encontrarte y demás. Bueno, yo me muevo sobre todo en redes sociales, en Twitter, básicamente. También tengo Facebook, pero casi no lo utilizo. Yo me muevo sobre todo en Twitter, es ahí donde contesto mensajes, no sé si alguien tiene alguna duda, pues tengo el mensaje directo abierto, tal, y paso bibliografía, contesto preguntas y pues, a veces tuiteando cosas. Es una cuenta que no solo es académica, también es personal, así que pues ahí también hablo de todo, ¿no? De todo un poquito, y también paso memes y cosas, pero bueno. Pero a veces también se puede aprender cosas con memes. De hecho, en el curso este también he puesto memes en algunas diapos, ¿eh? O sea que... Así que bueno, si alguien está interesado, puede seguirme por ahí. Y yo, pues respecto a mí, pues sí, de hecho ya casi acabado, ya está en revisión, porque creo que un libro también merece ser revisado académicamente, no por pares, por psicólogos, ¿no? Porque yo no soy psicólogo, entonces que me lo revisan psicólogos, filósofos, que yo tampoco soy filósofo como tal, pero sí que he estudiado, como he dicho, cursos de filosofía y de filosofía además, digamos que a lo mejor, bueno, creo que es convalidable oficialmente, ¿no? Aunque yo no lo haya hecho formalmente, pero en cualquier caso que nos han enseñado cosas no arbitrarias y de bastante rigor, no simplemente a empollarte 4 autores y 2 libros, sino problemas, argumentos, tal, ¿no? Pero tampoco me podría considerar filósofo. Pero bueno, yo siempre he sido autodidacta al respecto, yo voy sacando además artículos, y no artículos, digamos, de blog o de revistas y divulgativas, sino artículos en revistas indexadas, ¿no? En revistas revisadas por pares, en revistas académicas y artículos donde intento pues, hablar de temas sobre todo de ética y más recientemente pues, de filosofía de la ciencia y epistemología, ¿no? Y también esto lo voy informando en mis redes sociales. Y yo, bueno, en mi futuro me gustaría seguir, estoy acabando el máster que estaba haciendo en protección integrada de cultivos. A mí me interesa la patología vegetal, la biotecnología de cultivos. ¿No? Me parece que es interesante más éticamente todo este tema de, ¿no? los organismos transgénicos, cultivos genéticamente modificados, tecnologías de este estilo, ¿no? Que a veces nos pueden chocar, uso o no de fitosanitarios, ¿no? Estos temas, ¿no? Entonces, y también hay mucha pseudociencia en temas agrarios, ¿no? Con la biodinámica y la agromiopatía, en fin, unas cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría realmente ir por ahí de manera formal, pero eso no significa que no siga desarrollando autodidácticamente en filosofía y, pues eso, divulgando filosofía, haciendo trabajos en filosofía, libros de filosofía y filosofía de la ciencia y, bueno, pues cursos y vídeos, a veces divulgativos, a veces más académicos, pues sobre todos estos temas. Es lo que sí voy a intentar seguir haciendo en estos años. Y si algún día a lo mejor quiero hacer algún máster o algún doctorado en filosofía, pues a lo mejor no me cierro a ello. Bueno, pues por nuestra parte, darte las gracias por esta entrevista, por el curso, que bueno, para toda la gente que quiera formarse más en todo esto que hemos estado hablando y en todas estas cuestiones y profundizar más, pues lo podrá encontrar en la web de Engrama. Y nada, ha sido un placer tenerte por aquí, esperamos verte de nuevo pronto en futuros cursos o en futuras entrevistas y te deseamos lo mejor. Pues muchas gracias a vosotros por brindarme el privilegio de poder pues, explicarme y exponer todas estas ideas que considero que incluso más allá de mi persona creo que está bien que se tengan. Así que muchas gracias a vosotros por el medio y eso, un saludo. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.